Bueno, pues mm, a todas las hermanas y a la familia Vedruna, quienes estamos aquí presentes y quienes nos siguen vía Zoom, em, yo sé que no hace falta presentar a Liliana, ya la conocemos. Y ella dice, mire, yo soy una hermana, amiga caminante en esta viña del Señor y que las quiere mucho. Pues eres correspondida también, ¿verdad? Pero nos parece alguna cosita más decir de pues que eres de la congregación de la Compañía de María, Cristina, sí, tienes una formación viene en María, en sí. trabajo ¿Eh? social, escribes y sobre todo que tú animas la vida religiosa de América Latina, ¿no? Y ha prestado muchos servicios, tanto en tu congregación como en el continente. Y yo destacaría del continente, pues que ofreciste un tiempo de tu vida a la CLAR como presidenta y desde ahí pues promoviendo procesos de discernimiento, de renovación, de compromiso profético de la vida consagrada de América Latina y que también tu aporte está en el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, o sea, el CELAM, que es un espacio de reflexión teológica y pastoral, ¿no? Y también como el llamado que te hizo el Papa Francisco para participar en el CID, se llama Madre Sinodal, leía yo por ahí. Y viendo cómo una cosa bien bonita es que tú, cuando te pronunciaste allí, llegaste al corazón de Francisco porque él te nombró en una sesión especial. Pues has escrito muchas cosas, muchos textos, pero lo bonito o lo interesante de tus escritos es que tú manejas la parte de la espiritualidad y la poesía, porque eres una gran poeta. Entonces, esa es una manera diferente de ir expresando tu experiencia de Dios y te has fijado mucho en la fragilidad humana, en el cuidado de la creación y tu insistencia, ¿no? En que seamos una vida religiosa realmente profética, ¿no? Quizás tus estudios combinados de trabajadora social, teología, espiritualidad te ayudan a hacer esa integración bien interesante. Y bueno, pues con humildad y todo, pero tú eres una de las mujeres que aportas bastante al continente en tu reflexión. Entonces, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotras a las muy 6 de la mañana. María Teresa, muy buenos días para ti y para todas. Bueno, para mí siempre es motivo de alegría compartir con ustedes. Es cierto que las quiero mucho y que ustedes también me ayudan a mí muchísimo con su reflexión, con la riqueza de su carisma, con la calidez de la música que nos regalan. Bueno, a mí personalmente me hacen mucho bien las hermanas Vedrunas y por eso es motivo de alegría estar acá. Voy a intentar, ustedes saben que a mí me cuesta mucho ser fiel al texto porque me emociono, pero voy a intentar ser fiel al texto, pues por respeto a las traductoras y a las que necesitan algún tipo de traducción al inglés o al francés. María Teresa me pidió que combináramos como dos temas, uno el de la sinodalidad y otro el de la minoridad. Entonces pensé que podríamos titular este espacio Sinodalidad, abrazo a la minoridad evangélica. Y quisiera iniciar dejando que nos resuene la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versículos 20 al 21. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y esta es la palabra de Dios que nos va a iluminar durante este ratico de la mañana. La alegre esperanza es como el sello definitivo del discipulado auténtico.
Todas nosotras aguardamos un futuro lleno de esperanza, a pesar de que la realidad nos demuestre lo contrario. La esperanza nos hace estar atentas a los signos de irrupción del reino de Dios. Y en esto no hay ingenuidad, es solo fe en ese Dios que de generación en generación ha sido fiel. Jesús describe la venida del reino con la parábola del grano de mostaza. Algunos exégetas nos dicen que cuando Jesús habla de que la pequeña semilla de mostaza crece hasta convertirse en un árbol tan grande que las aves del cielo vienen y construyen su nido en él, dicen que estaba probablemente bromeando, porque causa risa imaginarse a las aves construyendo nidos en una pequeña y enclenque planta de mostaza. Es probable que lo que realmente quiso decir Jesús es algo así como, miren, no se imaginen que al seguirme van a ser como un árbol majestuoso. No esperen ser cedros del Líbano o cualquier otra cosa que se parezca a un imperio grande y respetable. Sin embargo, aunque la pequeña y enclenque plantita de mostaza puede sostener la vida. La mostaza se dice que más bien es como maleza, sin quitarle pues que es un hierbajo bello y medicinal, una especie llena de sabor y que también contiene propiedades curativas. La mostaza puede ser cosechada para curar y es ahí donde está su más grande valor. Nuestra pequeña, la vida consagrada es como una pequeña semilla que está anticipando lo germinal y vale en un mundo roto y atravesado por la guerra por su capacidad curativa. Lo que hace grande a la vida consagrada en este momento de la historia es su capacidad curativa. Bueno, esta era la introducción. Ahora, el primer punto que quiero compartir con ustedes es que la sinodalidad en clave de minoridad nos exige un corazón semejante al de Jesús. El referente primordial de hoy, del mundo, de la iglesia, de la familia Vedruna, debe ser, sin lugar a dudas, Jesús de Nazaret. Y lo que hace el espíritu de la sinodalidad es volvernos la mirada a Jesús. Y eso nos lo enseñan las mujeres del alba, las de la resurrección, que son las de la más radical osadía, que son las que sostienen la esperanza aferradas a una promesa, que son las que caminan rompiendo la noche y en estado de misión lo que hacen es que le abren boquetes al espíritu para que pueda entrar y para que pueda fecundarlo todo. Ellas supieron mantener la mirada y el corazón fijo en Jesús y justo en tiempos de crisis se apasionaron por la vida e hicieron de su anuncio una fuente de vida nueva que les renovó la esperanza. En el espíritu de la sinodalidad y en clave de minoridad evangélica, hay 5 claves que son fundamentales. La primera es el arte de escuchar, para aprender a escucharnos recíprocamente como iglesia, como comunidad, como familias carismáticas, en esa diversidad de ministerios y carismas, para buscar juntas la voluntad de Dios y prestar oído a esas invitaciones que nos hace el Espíritu. Y escucha desde la misericordia, al modo de Jesús, quien ungido por el Espíritu lo que hizo fue anunciarle la buena noticia a los pobres, tal y como aparece en Lucas 4:18. Escuchar como Él para poder vivir entonces la plenitud de la vocación con humildad y desde la misericordia.
La segunda clave es la mirada contemplativa de la realidad para crear nuevos espacios en los que nos comprometamos al servicio de los pueblos inspiradas por el Espíritu desde la hondura de la vida y ahí poder recrear entonces la centralidad de nuestro seguimiento a Jesús y un renovado compromiso místico, profético, comunional con los empobrecidos y excluidos. Caminar en condición de hermanas es un arte que requiere atención a la realidad, que requiere que miremos la realidad como Dios la mira, conscientes de que Él es el que nos confía distintos servicios de formación, de economía, de gobierno, ministerios apostólicos, y en todos a lo que nos está invitando es a dar lo mejor de nosotras mismas. Y lo mejor es siempre lo más auténtico, y eso siempre es natural y germinal. La tercera clave es que para acoger esta propuesta de vida que nos hace personal y comunitariamente el Señor, pues tenemos que desaprender formas antievangélicas de ser iglesia. Y tendríamos que intuir esos signos de presencia viva en las albas de cada amanecer. Se trata como de aprender a incorporar el modo de Jesús, porque en todo servicio lo que nos debe impulsar es la osada misericordia, en docilidad del espíritu. Nos corresponde recrear, nos corresponde resignificar y transformar la vida abrazando esa misión que se nos confía. Y por eso la cuarta clave es precisamente la itinerancia existencial y geográfica para lanzarnos por los caminos a la intemperie y disponernos a arropar ese misterio de la vida. En el fondo es existir en estado de misión y eso supone caminar, supone abrir nuevos caminos, levantar ánimos, renovar la confianza, supone que nos entusiasmemos las unas a las otras, abriéndole horizontes a la esperanza y ayudándonos a crecer en alegría y a vivir con renovado entusiasmo nuestra vocación. Y la última clave sería la de la salida misionera en intercongregacionalidad e interculturalidad. En un buen servicio sinodal misionero no prima tanto la organización y la administración de las estructuras, cuanto ayudar a renovar la pasión apostólica y la certeza de que Jesús nos sigue llamando y sigue contando con nosotros. Por eso, el desafío fundamental es mantener vivo el carisma y eso supone abrirnos a la riqueza de la pluralidad, acoger los caminos de la intercongregacionalidad y de la interculturalidad como fuente de riqueza y como signo de los tiempos. Y desde ahí, yo las invito a que nos situemos entonces en este compartir sobre la sinodalidad como abrazo a la minoría evangélica. Segundo punto, esto es una travesía con espíritu, porque sin espíritu no hay auténtico seguimiento de Jesús, no hay kairos eclesial, sin la primacía del espíritu no se entiende la iglesia, no entendemos las instituciones de la vida consagrada, ni la organización de estas instituciones. La historia toda está habitada por el Espíritu, que entre claros oscuros y en el abrazo a nuestra pequeñez se abre paso para sostener nuestra esperanza. Caminar en sinodalidad supone conversión, exige renovación de las actitudes, adecuación de formas, estructuras, estilos, el vaciamiento total que requiere vivir la vocación recibida solo es posible si le hemos abierto el corazón al Espíritu. Es Él el que nos concede el don de la conversión y la conversión supone discernimiento, supone atención a la realidad, capacidad de escuchar el clamor de Dios en estos gritos permanentes de la historia. Por eso, la experiencia de sabernos habitadas por el Espíritu
nos lanza más allá de los propios análisis y reflexiones. Y supone que nos situemos en contexto, que nos dejemos conmover por la realidad y que reconozcamos que en ella Dios se manifiesta y actúa. La acción del Espíritu nos recrea y es el Espíritu el que nos posibilita la experiencia de ser y de sentirnos hermanas. Es Él el que configura el rostro multicultural de nuestras congregaciones y nos lanza a vivir la comunión. Es Él quien nos anima a tejer en lo cotidiano el vínculo, la relación, la amistad, el afecto, el que nos impulsa a querernos, a creernos, a cuidarnos. Y Él nos fortalece y nos anima a la utopía de lo fraterno, precisamente cuando la arcilla quebradiza de nuestra humanidad es pura grieta. Y el espíritu no tolera la uniformidad, y por eso hace en todas y en todo el milagro de la diversidad. Lenguas, sensibilidades, colores, dones, todo diverso. Y todo llamado a la unidad, todo plural y todo urgido de comunión. Y Él nos conduce a salir, a no acomodarnos, a no paralizarnos ante aquello que no conocemos o por nuestra pequeñez no podemos planear o controlar. Y su impulso nos lanza más allá, nos lanza a la geografía desconocida, a la frontera, donde habita el más pobre, el migrante, el más enfermo. Eso es lo que nos recuerda el espíritu de la sinodalidad. En tercer lugar, quisiera proponerles que la fortaleza está en ser una. En eso está la fortaleza. En este hoy del mundo y de la iglesia, e incluso a veces de nuestras congregaciones, estamos tentadas y tentados de polarización, de división. Hay quienes pretenden fragmentar la unidad. Por eso, hoy más que nunca, nuestra misión debe ser guardianas de la unidad. La unidad es un atributo que configura la identidad, que conserva la esencia, que asegura la armonía, que favorece el que podamos pasar la prueba del tiempo. Donde hay unidad se constata sintonía, se constata comunión en los valores, en los criterios, y la unidad no excluye la diferencia, sino que justamente precisa de la diversidad y tiene como un irrenunciable esa experiencia dialógica que resulta del encuentro, de la comunicación y del vínculo. Y por eso nos exige el cara a cara de la gratuidad. La unidad se construye y en ella hay lugar para la vulnerabilidad, para la fragilidad, para el límite. Por eso supone un ejercicio permanente de reconciliación y de perdón y exige desacomodarnos, aprender. En el espíritu de la sinodalidad vamos aprendiendo que la unidad no es posible. Ahí donde hay como soberbia o espirales de poder que están anquilosados, y mucho menos donde no existe flexibilidad y apertura al espíritu, porque la unidad es fruto de la acción del espíritu y nos exige vivir eso que nos propuso el Papa Francisco en su carta con motivo del año de la vida consagrada, nos exige vivir la mística del encuentro, la capacidad de escuchar a las personas para buscar juntas el camino, el método. Y todo eso a imagen de la Trinidad es el modelo de toda auténtica relación que rompe con la homologación. La marca de la propia identidad hace a cada persona portadora de un don, de un carisma, de un estilo concreto, todos únicos y todos diferentes. Joan Krisner dice que toda persona vive para hacer algo que únicamente ella puede hacer y que por eso cada uno de nosotros es llamado en virtud de lo que amamos y hacemos bien a dar al mundo algo que llevará el sello de nuestra presencia en él, que somos llamados a añadir algo a la creación del universo. Eso dice Chrysler. Esta hoy de la iglesia
nos está recordando que la misión más importante de los creyentes es trabajar por la comunión carismática, en la acogida de diversas ministerialidades y en clave de esperanza. Y que el desafío hoy es entonces implicarnos corresponsablemente en la misión, con la conciencia de que religiosas y laicos somos un don que enriquece al cuerpo apostólico. Todos los creyentes estamos convocados a vivir la plenitud de la vocación que hemos recibido en la iglesia y todos estamos invitados a darle al mundo y a la iglesia algo inédito. Nuestra identidad carismática la asumimos conscientes de nuestra pertenencia a la iglesia. Sabemos que tenemos un don, que es un don reconocido por siglos y expresado con capacidad para vivir con identidad mística, profética y misionera esos valores fundamentales del Evangelio. En el numeral 33 de vida consagrada se expresa que al pueblo de Dios la vida consagrada le hace mantener viva la conciencia de los valores fundamentales del Evangelio, pero que también la vida consagrada recibe el testimonio propio de las demás vocaciones que le ayudan a vivir íntegramente esa adhesión al misterio de Cristo y de la Iglesia en sus múltiples dimensiones. Por eso, la experiencia de nuestra minoridad nos surge a procesos de reforma auténticos. Y los procesos de reforma auténticos se desarrollan poniéndonos en relación con el otro, con la otra. Y gracias a una conversión, que es la conversión de las actitudes, que supone que ordenemos el corazón. Por eso se hace necesario un auténtico reconocimiento de la alteridad a la hora de querer caminar en sinodalidad. Porque en una iglesia sinodal no solo se nos está pidiendo caminar juntas, sino ante todo aprender a reunirnos, a trabajar, a discernir juntas. Ese es el reto de la sinodalidad que lleva a toda la comunidad eclesial a buscar nuevas formas de interactuar, de integrarse, de tomar decisiones consensuadas en conjunto. La iglesia hoy está ante un proceso, ante un itinerario de encuentro y conversión, enmarcado en esa necesaria reforma a la que estamos convocadas y que exige que nos ubiquemos en el lugar de la humildad y que reconozcamos el pecado, esas actitudes y modos relacionales que han estado alejados del querer de Dios porque son verticales, abusivos, poco inclusivos, desprovistos de misericordia. Y por eso será necesario un empeño de todos por vencer esas actitudes individualistas, teñidas de narcisismo, de suficiencia, que tantas veces permean la cultura de la iglesia y sus modos relacionales. En esta hora de la iglesia experimentamos una llamada y la llamada es a afinar la mirada para contemplar la realidad. La llamada es agudizar el oído para escuchar al Espíritu que no cesa de gemir en esos clamores y complejidades de la historia, en los rostros y en las heridas de los más pobres. La llamada es a salir, a desacomodarnos, a abandonar tantos estatus de confort y parálisis en los que tantos creyentes estamos atrincherados. Y por eso la necesaria conversión a la que está llamada la iglesia supone darle el protagonismo al espíritu y supone entonces vivirse desde la centralidad en Jesús y en escucha atenta a la realidad. Urge una conversión pastoral, una manera distinta de hacer las cosas y asumir la misión. La andadura sinodal supone conversión, nos corresponde a todas hacer esa narrativa creíble de lo que la sociedad espera de nosotras. Y eso de cara al servicio, a la misión, pasa por generar esa necesaria dinámica de relación, de encuentro, de complementariedad, de reciprocidad. Se trata de hacer posibles en nosotros, eclesial, de trascender singularidades para vivirnos en el don de la pluralidad
Y es ahí donde acontece el sentido de iglesia, el sensus ecclesia. Estamos insertas en esta peregrinación sinodal, convencidas de la necesidad de la reforma. Echarnos a andar con otros en este hoy de la iglesia nos lleva a construir juntas en la vivencia de una auténtica espiritualidad y conscientes de la identidad eclesial, conscientes de que por el bautismo y el sacerdocio común todos tenemos una misma dignidad y nosotras de manera especial estamos llamadas a contribuir a la configuración de una iglesia más sinodal en la que es de manera especial necesaria y significativa la presencia y la misión de las mujeres, de los laicos, de los pobres y de todos los sujetos emergentes excluidos históricamente. Cuarto punto, el abrazo a la minoridad evangélica. El icono del encuentro de Jesús con Nicodemo es el que está animando en este momento a la vida religiosa de América Latina y el Caribe y nos va a animar los próximos 3 años. Y sondear ese icono, ese encuentro de Jesús con Nicodemo, nos permite reconocer en la noche densa el diálogo entre Nicodemo y Jesús y entrever ahí como un fulgorcito de luz que reclama ser discernido. Ernesto Sábato decía que a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. ¿Cómo nacer de nuevo? Precisamente allí, en lo que parece imposible, encuentran lugar la fragilidad y la pequeñez para que en todo se revele la fuerza de lo alto a través de esas palabras del Maestro que están generando vida nueva. Ese renacer resulta como forzosamente absurdo para nuestra mentalidad humana. No se fundamenta ese renacer en las capacidades personales, sino que acontece con la fuerza creadora del Espíritu. Solo cuando nos reconocemos como nacidas del Espíritu, se nos abre ese acceso al reino de Dios. Por ello, entre el no poder y el no saber, uno se pregunta cómo nacer de nuevo. Y ahí emerge un diálogo de búsqueda. Jesús lo que hace es que invita a Nicodemo a abrazar la minoridad, un concepto profundamente espiritual y evangélico. La minoría implica salir de nosotras mismas, de nuestros esquemas y puntos de vista. Supone ir más allá de las estructuras útiles cuando se usan con sabiduría y al servicio de la vida, más allá de los hábitos, de las certezas y los montes sagrados que nos dan seguridad. Solo así podremos testimoniar una cercanía concreta con los pobres, con los necesitados y marginados, en una actitud auténtica de humilde comunión y de servicio. Ese icono de nacer de nuevo es una invitación a revisitar hoy nuestras fuentes carismáticas y a resignificar la minoridad, no como carencia, sino como espacio de libertad, de disponibilidad y encuentro genuino con Dios y con las demás. Eso implica, por un lado, despojarnos de pretensiones de poder o control y abrazar la vulnerabilidad como vía de transformación y encuentro. Y por otro lado, implica creer en la fuerza de lo pequeño, reconociendo su potencial transformador, así como la semilla que germina, la red que une, el sueño que inspira y la vida interior que sostiene. En este tiempo tendríamos que creer que la minoridad numérica y el envejecimiento no constituyen obstáculos para el reino, sino oportunidades para vivir la fe de un modo nuevo. Y por eso la vida religiosa está invitada a varias cosas. Primero, a valorar la riqueza de la diversidad generacional, promoviendo el diálogo entre jóvenes y mayores para discernir juntos nuevas presencias, servicios, modos de relación
atentos a los signos de los tiempos que se revelan en los acontecimientos, en los clamores del mundo y en las voces de quienes sufren. En segundo lugar, se nos invita a ser portadoras del profetismo de la minoridad, optando por lo pequeño, por lo oculto, por lo aparentemente frágil, como espacio fecundo, desde donde puede emerger lo inesperado, lo nuevo, lo que desborda toda previsión y solo es posible en Dios. En tercer lugar, se nos invita a pasar de una fe meramente ritual o devocional a una fe existencial y comprometida, capaz de adorar en espíritu y verdad, una que cultive una sensibilidad mística y que forje la hondura espiritual que necesitamos para reconocer la creatividad inagotable de Dios. En cuarto lugar, a lo que se nos invita es a vivir según el Espíritu, dejándonos transformar por sus corrientes creadoras y recreadoras para aportar nuestra originalidad a la construcción de la justicia y la verdad en la vida del continente, en la vida de este mundo. Solo al salir de la clausura de nuestros propios intereses podremos abrir espacio para los demás, para los pobres y para la voz de Dios. Y en quinto lugar, la CLAR nos propone fortalecer esa dimensión comunitaria de nuestra vocación y lo hace asumiendo la minoridad como camino de humildad y servicio mutuo para tejer vínculos entonces orofraternos que generen pertenencia, que restauren la confianza, que sanen heridas y que anuncien al mundo que es posible convivir en la diferencia, compartir desde la gratuidad y caminar juntas en sinodalidad. Esas son las propuestas que nos hace la CLAR de cara a ese cuarto punto que es el abrazo a la minoría. Ahora, el quinto punto de nuestra charla sería, en tiempos de minoridad, lo que urge es decidir. Hay que tomar decisiones en tiempos de minoría. Abrazando nuestra realidad de consagradas y este hoy frágil de nuestras congregaciones, nos hace bien tomar decisiones. Y en clave sinodal de minoridad, yo les quiero proponer 10 decisiones. La primera decisión, con el corazón centrado en Dios, ser la sapiencial presencia que humaniza. Lo que centra y unifica la vida es la relación personal con Dios. Y este hoy de la Iglesia, en la conciencia de que el reino es el horizonte de sentido, a las personas que prestan servicios en la familia Alpedruna, les hará bien insistir en la importancia de optar por la interioridad como el fundamento que repuebla de razones para existir. Hoy más que nunca no será posible quedarse en formas, en apariencias. Es importante ir al fondo, a lo profundo. Es necesario situarse en modo trascendencia y desde la mirada contemplativa, con la conciencia de que la superficie no permite ahondar en lo radicalmente vital y significativo, pues ir al fondo. Por eso la llamada es situarse ante la realidad al modo de Jesús. Y eso supone un conocimiento interno de la persona de Jesús, crecer en el deseo de hacer propio su proyecto. Hay que reconocer que la vida es consecuencia de la fe que se tiene y que la fe es lo que casi hace a cada uno el sujeto que es. Y en este sentido es necesario seguir impulsando posibilidades reales de acceder a espacios de formación y profundización que le permitan a las personas que acompañamos ahondar en su fe, en las hermenéuticas desde las que se sitúan e interpretan la realidad y desplegar esa riqueza de la espiritualidad que poseen y que la surge a transmitir desde lenguajes, gestos y actitudes que humanizan y ubican desde la cultura del cuidado, en la cual el otro es reconocido en su dignidad, valorado en su diversidad y potenciado desde modos relacionales que humanizan. Segunda decisión, permitir que cada una y al ritmo del espíritu aporte su don.
Eso nos conduce a priorizar el discernimiento como escenario del espíritu, a situarnos en atención a las mociones que él suscita. Y para eso será necesario buscar el querer de Dios, esas bitácoras que actualicen el compromiso y que lo hagan pertinente y significativo. Ayudar a que nos situemos desde nuestra propia vocación, con conciencia del don recibido y sopesando lo que significa la identidad carismática en la construcción del tejido eclesial. Fruto de lo que suscita este camino, pues surge la llamada al compromiso corresponsable en la evangelización y en el desarrollo humano integral. Y en ese sentido, en la experiencia de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en los procesos de edificación del nosotros eclesial, nosotros no podemos sustraernos a la pregunta sobre posibles formas de participación de las mujeres en la custodia de la apostolicidad del anuncio que hace la Iglesia, al servicio de la promoción y de la garantía de la unidad eclesial y a la palabra pública de anuncio evangélico. La Iglesia tiene rostro de mujer, todo, las asambleas, los grupos parroquiales, las celebraciones litúrgicas, los ministerios apostólicos de las comunidades, la calidad de la reflexión y la calidad de la entrega de la Iglesia se teje muchas y mayoritariamente en el vientre de las mujeres. Por eso, ayudar a todas las personas que acompañamos, conscientes de la riqueza de su vocación, a que participen y participen activamente en los escenarios locales, regionales, universales, en los que se discierne lo que el Espíritu espera de la Iglesia y de la familia Vedruna. Que la misión Nuestro asumida corresponsablemente ayude a desentrañar la belleza y la posibilidad de cada persona. Tercera decisión, ser en autenticidad para ser con otros y permitir que fluya en libertad la gracia. El espíritu sinodal plantea el desafío de hacer que la comunión sea el modo natural de establecer la relación. De lo que se trata es de purificar las relaciones y de situarse desde la horizontalidad en la que todos caben y la voz de todos resuena para abrir caminos y para abrir posibilidades. Y esto desafía a fortalecer prácticas creativas de encuentro, a optar por lo comunitario como ese tejido que articula y desde el cual urge que tejamos los vínculos de la hospitalidad y de la ternura. La necesidad de ubicarnos desde la verdad, la misión es la escucha activa, la voz profética, la presencia en la construcción de redes intercongregacionales, interinstitucionales, es la proactividad para hacer pactos comunitarios y sociales que puedan ser contextualizados, inclusivos, en los que se respeten las diferencias, en los que se asuman las distintas culturas, visiones y estilos de vida, y entonces la mística del encuentro sea la posibilidad de vivir en autenticidad. Cuarta decisión, ensanchar el corazón hasta que haya lugar para todos. Una iglesia, una congregación, una familia carismática que se reconoce como casa de acogida con rostro samaritano, está invitada a optar por la bondadosa cercanía como el abrigo ético que dignifica, por el acompañamiento, desde la conciencia de ser convocadas al encuentro con la realidad, con el otro, con el plenamente otro, y eso supone receptividad, supone hospitalidad, supone que entendamos desde lo más profundo que este es un tiempo privilegiado para el encuentro, en el que la religión, las decisiones éticas responsables y respetuosas de la dignidad humana brotan de la necesaria cultura del cuidado, en la que se privilegia la relación desde esa certeza de la sacralidad de todo lo creado. Y en ese sentido, en clave de sinodalidad, será necesario que desde las estructuras de gobierno y liderazgo, en los espacios de misión, se renueve la opción por la casa común como lugar de la manifestación de Dios. Esto porque la tierra, las culturas y los más pobres claman
y el cuidado de la casa común no da tregua. Esa es una opción en la que no caben excusas y a todos nos compete empeñarnos en esta tarea desde esa conciencia de la interrelación y la sacralidad de lo creado. El rostro de la humanidad se configura cada vez más con matices universales. Estamos habitando una casa común y coincidimos todos en la misma preocupación. Esa preocupación es el modo como se construye el futuro del planeta. Una iglesia al ritmo del espíritu sinodal debe crecer en capacidad de acogida, debe ensancharse para que nadie quede excluido. Quinta decisión, que el servicio sea desde la palabra que da sentido, que vertebra y abre horizontes de renovación y compromiso. La palabra de Dios, así lo dice el documento final con fuerza, es alimento indispensable en todos los procesos sinodales. Por eso estamos llamadas a hacer lectura de fe, lectura encarnada, lectura liberadora de la realidad, a iluminar cada acontecimiento, la totalidad de los procesos y la gratuidad de cada encuentro con la palabra de Dios, convocadas a confluir en ese lenguaje común que nos hermana y que configura la palabra con mayúscula, la que hecha carne habitó entre los seres humanos. El desafío será permitir entonces que esa palabra, esa buena noticia, nos resuene con la capacidad que tiene de sanar, de liberar, de dignificar, de libertar, y que en torno a ella se actualice y se celebre la comunión. Pero también será necesario permitir que acontezca en sencillez, verdad y libertad la palabra, la narración humana como antídoto para la sanación, la palabra como expresión de la vivencia, como terapia que sana, que reconcilia, que nos devuelve el sentido, permitir que se narre la historia, que el relato dé cuenta de la posición, el sentimiento y los criterios de todas. Y eso implica que escuchemos a todas para discernir lo que el Espíritu nos dice. Sexta decisión, decidir ser un pequeño signo. Nuestra vida será signo si la vivimos con alegría, vivir a gusto con el Dios de lo imprevisto. Hemos de correr el riesgo de lo que significa estar al servicio de la imprevisible gracia de Dios. La vida religiosa debería ser un nido ecológico de libertad, abandonarnos a ese encuentro novedoso de Dios. Hemos de dejar que Dios nos siga alegremente sorprendiendo. Hoy nosotras somos más pregunta que respuesta. Por eso tal vez la apuesta puede ser por lo invisible, y lo invisible es el acto de fe. Hoy nosotras no damos recetas y tampoco damos certezas. Apostamos arriesgadamente por el sentido escondido en medio de la historia humana. De esa manera nuestra vida es en sí un acto de fe. Hoy somos menos constructoras y más anunciadoras de algo diferente. Hoy nuestras raíces se echan profundamente en la encarnación, compasión de Dios en Cristo. Ser pequeñocito. Séptima decisión. La misericordia como dinamizador del compromiso. La opción por Jesús tiene consecuencias, supone construir el reino, reconociendo la misericordia como dinamizador del compromiso solidario. La salida misionera es el camino para vivir la plenitud de esta vocación que recibimos. Y por eso ubicarse ante la realidad, ante cada hermano, cada laico con entrañas de misericordia, dejarnos desacomodar por la realidad, reorganizar estructuras, proyectos comunitarios, opciones en función de los ecos de la realidad, ese es el camino. Ayudar que lo que somos desde la identidad de la familia Vedruna conduzca a las fronteras en las que están los más pobres, el descampado por los territorios de migración y trata, donde niños y jóvenes ven vulnerados sus derechos
y las mujeres las posibilidades de participación. Ahí el espíritu clama y clama con dolores de parto y urge por religiosas y laicos apasionados por la vida, dispuestos a darlo todo, generosos, consecuentes con el sí. Desde la teoría es imposible fecundar nada. La experiencia, las marcas que deja el trasegar por los caminos, se constituyen en un insumo indispensable para el encuentro, para que las asambleas sinodales y los espacios en los que se discierne el futuro de la Iglesia estén poblados de la savia que brota de la vida nueva. Octava decisión, la escucha, que nos conduce a la conversión, porque sin escucha no es posible un servicio al estilo de Jesús. La escucha implica transformación existencial, conversión, implica descentramiento de uno mismo, y así concebido, el acto de la escucha encuentra su plena realización en la dinámica del diálogo. El diálogo es lugar teológico por excelencia. El diálogo es la forma típica de nuestra fe bautismal. Es el modo en el que el Dios de Jesucristo se nos revela, comunicándonos algo de su naturaleza comunitaria. Por eso, la escucha en clave de minoría es una actitud vital, porque nos ubica ahí, en el lugar del otro, donde resuena la palabra, donde se hacen nítidas las necesidades reales. Y escuchar nos libera de protagonismos, del accionar mediático, populista, mesiánico, de la suficiencia de quien cree tener las respuestas. La escucha abre el camino a la transformación del corazón y así cobran valor en las dinámicas de discernimiento, por ejemplo, la conversación espiritual, el acompañamiento, que son indispensables si se quieren generar procesos en los que se compartan las emociones, los sentimientos, las esperanzas y aquello que el espíritu nos está susurrando con un aliento capaz de renovar. La novena decisión es la mística del encuentro y eso requiere que favorezcamos la información, la participación, el diálogo, la corresponsabilidad, que fortalezcamos las redes para sostenernos y acompañarnos en la vivencia de lo común. El propósito de los procesos sinodales o de las búsquedas comunitarias no radica en lograr consensos, no es una democracia. Lo que se pretende es abrirle paso al espíritu, permitiendo que la voz de todas resuene y que se confluya en lo que es realmente importante. Lo realmente importante es hallar la voluntad de Dios, de hacerse aliadas de los pueblos en la defensa de la vida, de la tierra, de las causas del reino. Y por eso la necesidad es situarse en verdad ante los procesos, es construir en medio de contradicciones e incluso en ocasiones habitando tensiones concretas, lo cual requiere que aprendamos a gestionar conflictos sin perder la esperanza y sin caer en escepticismos que nos paralicen. Capacitarnos para participar en los procesos con estas características requiere que nos formemos en distintos campos, en teología bíblica, teología sistemática, en derecho canónico, en otras áreas que nos permitan a todas, a las que prestan servicios de gobierno y animación de sus comunidades, ubicarse como interlocutores competentes en el lugar del encuentro. Y la décima decisión, pues reconocer que todo requiere de tiempo, de procesos y de paciencia. Los procesos son la posibilidad de desplegar el potencial de la vida. Las acciones que están aisladas, que no están articuladas a redes y procesos, terminan siendo muchas veces estériles. Por eso es necesario en las dinámicas sinodales que se generen procesos que posibiliten la continuidad de las acciones, procesos interrelacionados, interdisciplinares, que partan de la realidad, que abarquen la vida, que le den el protagonismo a las personas con las que caminamos. En la lógica del proceso, la paciencia es lo que fecunda todo y también lo depura. El cambio ya está en marcha, pero los delicados pasos que debamos dar hacia un escenario inédito requieren de un discernimiento de los signos de los tiempos,
de prudencia y paciencia y también de un coraje perspicaz. Somos conscientes de la necesidad de la reforma en la iglesia y sabemos por experiencia que ello requiere paciencia, porque muchas veces el ritmo de las transformaciones no responde a las expectativas que existen. Hoy más que nunca, entonces, coger esa misión confiada requiere que tengamos entrañas compasivas y un corazón semejante al de Jesús. Esa es la gracia que le teníamos que pedir al Señor. A modo de conclusión, Jesús, que es la palabra eterna, se ha hecho pequeña, tan pequeña como para estar en un pesebre. Se ha hecho niño para que la palabra esté a nuestro alcance. Ahora la palabra no solo se puede oír, no solo tiene una voz, sino que tiene un rostro que podemos ver, Jesús de Nazaret. Dios está siempre en camino hacia nosotros y nosotros hacia Él. Nuestro Dios, palabra viva, se aproxima, se agacha, se abraza a nuestro humus, a nuestra pequeñez, a nuestra humanidad, para revelarnos lo profundo de lo divino, de lo eterno, de lo que permanece. En el encuentro y cuando abrazamos nuestra minoridad, nos humanizamos. La calidez de una mirada nos abriga, la profundidad de una palabra nos salva y nos libera, la suavidad de una caricia nos rescata del vértigo de la prisa y del consumo. Todo termina siendo lenguaje cuando lo moviliza la gramática del amor. Y eso fue lo que vino a enseñarnos Jesús cuando se metió a nuestra historia y hecho palabra nos enseñó que la persona está primero que la ley, que los dogmas, que las banderas, o que los tratados con los que muchas veces los seres humanos nos encasillamos y limitamos el encuentro. Eso fue lo que vino a enseñarnos cuando se aproximó a los enfermos, a los que la sociedad consideraba últimos y contaminados, y los levantó con una dosis de misericordia capaz de restaurar sus heridas y de devolverles vida, sueños, luz y camino. Eso fue lo que vino a enseñarnos cuando levantó a la mujer que otros pretendían apedrear porque la veían poco ajustada a las leyes y tradiciones, poco obediente y a lo mejor desordenada en el amor. Eso fue lo que nos enseñó cuando verbalizó su sentir en un templo convertido en mercado o cuando guardó silencio ante lo injusto de un sistema que saliva y apedrea a los enviados. Sí, porque misteriosamente la palabra también a veces se viste de silencio y termina siendo más elocuente que cualquier tratado, justificación o reclamo, porque muchas veces el silencio es acto de resistencia y grito profético. En Jesús también el silencio fue abrazo a la cruz y un aferrarse indeclinablemente al Padre como el único, el absoluto, el eterno. Jesús es la palabra que nos pone en camino y en el abrazo a nuestra minoridad, Él acontece como la plenitud. Por eso yo quisiera terminar con este poema que se llama Cuenta. Plenitud. Plenitud, saberme en tus manos, abrigada por tu amor, sostenida por tu gracia, acariciada por tu misericordia, eso es plenitud. Reconocerme pequeña, sencillamente frágil, profundamente humana, radicalmente necesitada, eso es plenitud. Sentirme inconclusa, siempre en proceso, destinada a la escucha y en condición de aprendiz, eso es plenitud.
verme más allá de los moldes, de la eficiencia y la perfección, en la alfarería de la humildad, donde se saborea la gratuidad, eso es plenitud. Y en la experiencia profunda de nuestra pequeñez, de nuestro límite, Él es la plenitud, Él es la plenitud. Gracias por la invitación a compartir con ustedes y siempre muy unidas. Muchas gracias a ti, Liliana. Dios mío, nos has dado muchos elementos. Eh, yo desde mí siento que hay eco de algo que hemos nombrado esta semana. Tú vas sin saber, sin querer queriendo, como decimos en Colombia, aparecieron. Mira, ¿tú dispones de unos minuticos para que escuchemos algunas resonancias de la sala o tienes que Sí, ir? tendría como 15 minutos porque empiezo colegio a las 7:30 y tengo Sí. que ir Bueno, a pues recibir entonces los profes. Sí, solo 10 y luego 5 para que nos regales las dos preguntitas que te dije o lo que fuera para el trabajo en grupo. perfecto. ¿Ok? Entonces, hermanas y los que están en línea, alguna resonancia de lo escuchado y Marisol atenta a dar las palabras porque yo aquí no puedo ver o alguna pregunta, ¿no? Pero a ver quién se anima. Ahí veo a Marisol Sánchez con la manito levantada. Marisol, tienes la palabra. Bueno, Liliana, muchísimas gracias. Esto es como un banquete, ¿verdad? Como una mezcla de todo lo que hemos venido conversando. Para mí a mí en algunos momentos me ha emocionado escucharte. Siento mucha sintonía con nuestra reflexión y creo que el espíritu, la rueda, nos está soplando muchas cosas aquí. Esperamos poder acoger estos susurros y atrevernos a ser las mujeres del alba. Muchas gracias. Y Marisol, muchas gracias. Teo Sí, tiene la Marisol, gracias. palabra. Sí, Agustina Teo Corral. Sí, hace 2 días tuvimos aquí en la sección bueno, estamos renovando el plan de formación y yo pensaba que sería muy bueno ofrecer a las hermanas de ese equipo, bueno, toda tu reflexión, pero la parte sobre todo que hablas de las decisiones, esas 10 decisiones, yo estaba escuchando en eco todo lo que nos dijo Laura como pistas, ¿no? Para el plan de formación. Bueno, es un eco muy pequeñito, pero era darte las gracias por esta orientación que nos confirma mucho. A ti, gracias. Mira, mientras aparece otra, cuando tú empezabas como la vida religiosa, su valor que tiene hoy día de ser curativa, de verdad que eso me llegó hondo, hondo, ¿no? O sea, el sentido de la vida religiosa de ser, esa capacidad curativa que tenemos y que es como la valoración, me llegó hondo eso. Y María Teresa, y yo creo que hoy más que nunca en este mundo tan atravesado por la guerra, por la división, nuestra misión es ser eso, es presencia que cura. Y eso está muy unido con la cultura del cuidado, ¿no? Está Mm, profundamente unido a eso. Yo creo que por ahí tendríamos que resignificarnos. Tiene mucho que ver con lo germinal, porque en el fondo eso se determina en la presencia. Para curar hay que tener tiempo. sí. Para ser instrumento curativo hay que tener tiempo. Y eso tiene que ver mucho con la calidez de la presencia, con la manera como nos situamos, con los lugares en los que decidimos estar. Yo creo que por ahí hay una intuición del espíritu para nosotros como vida religiosa hoy, sí. Y que tiene mucho que ver con eso que la sinodalidad nos propone, que es la conversión pastoral. Nosotras estamos muy acostumbradas a, a la fortaleza que nos dan las instituciones, nuestras instituciones. Y repensarnos en clave curativa no elimina lo institucional, pero sí exige que nos tomemos muy en serio la necesidad de pensar
cuál es la conversión pastoral que nosotros tenemos que hacer, incluso en nuestras instituciones, y que apostemos por otros modos de presencia, que tiene que ver con esa decisión también de ser pequeño signo, Mm, ¿cierto? De ser pequeño signo. Cuando uno, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno piensa en hermanas de su comunidad, es que yo pienso en hermanas de mi comunidad y las más significativas son las que son pequeño signo, ¿cierto? No es la grandeza de sus títulos ni de su trayectoria, pues no, no. Desde ahí, desde la bondad de ser un pequeño signo, y si uno incluso piensa en muchos santos de nuestra iglesia, es que la clave está en ser pequeños. El mismo Jesús, pues uno piensa en Jesús. Su grandeza está, a mí me encanta lo que dicen los hechos de los apóstoles de él, su grandeza está en que pasó haciendo el bien y pasar haciendo el bien es ser pequeño signo, pues que es como tan claro lo que se nos pide, pero eso nos exige tomar decisiones y nos exige repensarnos, porque hay cosas que tienen que cambiar. ujú. Maggie. Y luego ya vamos preparándonos para las preguntitas de trabajo. Sí, muchas gracias por este tiempo que estamos pasando y a mí me ha movido mucho lo que escuché de el nuevo camino en sinodalidad interreligiosa y interculturalidad, pero sin perdernos, manteniendo vivo el carisma. Es como yo veo el espíritu que está en movimiento para recrear el nuevo manera de seguir adelante. Así yo agradezco mucho ah, por todo esto. Gracias. Ujú. De pronto Sí, podríamos mamá. dar una palabrita a alguien que esté fuera de la sala, una Vale, intervención corta. voy a leer un mensaje del chat Bien. que nos envían desde Brasil. Excelente, profundo, mucha lucidez, invita al compromiso, anima a seguir adelante, apela al amor, a la compasión, a la misericordia, a la sinodalidad, a la escucha, a la conversión, a las redes, a la interconectividad, a abrirse a nuevas experiencias, a escuchar a las novedades de las nuevas generaciones. Gracias, hermana Liliana, la hermana Dalila. Bueno, pues te pedimos el favor que nos ofrezcas unas pautas de reflexión. Perfecto. Entonces yo les quisiera plantear como dos preguntas. La primera, ¿cómo la familia Vedruna puede contribuir a la construcción de una iglesia sinodal? Y les hago esta pregunta porque nuestras reflexiones no se pueden quedar agotadas en nosotras mismas. Si ustedes están ahí reunidas, es porque se le deben a esta iglesia, al reino de Dios y a este mundo. Entonces, ¿cómo la familia Vedruna puede contribuir a la construcción de una iglesia sinodal? Y la segunda pregunta es, en el abrazo a nuestra minoridad, a eso que seguramente estamos constatando, somos menos, estamos más viejitas, en el abrazo a nuestra minoridad, ¿qué decisiones tenemos que tomar? Y no decisiones solo en el plano organizacional y estructural, que esas a lo mejor las tenemos más claras. Hay que reorganizar provincias, hay que no. No solo esas decisiones, qué decisiones de espíritu, qué decisiones de fondo, qué decisiones carismáticas, qué decisiones inspiracionales tenemos que tomar. Yo les propuse 10, pero yo lo que quiero es que ustedes piensen en otras más en ese plano inspiracional. Entonces, en el abrazo a nuestra minoridad, ¿qué decisiones tenemos que tomar? Y les mando un abrazote. Bueno, pues muchas gracias, Lili. Y nuevamente te damos un aplauso aunque eso no es así de agradecimiento, un abrazo grande. Luego Un ya te abrazo. pondré
te pondré un mensajito y que tengas buena jornada. Que te sea leve el Ustedes día. también. Ustedes Gracias. también, que tengan un lindo Chao. encuentro. Cuídense. Chao. Gracias. Gracias por Un la invitación. abrazo. Chao. Chao, chao.